Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Quiero invitarlos a orar para dar inicio a nuestro culto de adoración. Oramos. Padre amado, Señor nuestro, damos gracias, mi Dios, primeramente por ser tus hijos, porque un día tú nos elegiste, nos escogiste, Señor, para ser tus hijos. Y damos gracias también, mi Dios, porque somos parte de esta iglesia local y que a pesar de estas circunstancias que nos mantienen separados físicamente, podemos gozar de estos medios para sentirnos unidos en un mismo espíritu, para honrar y glorificar tu nombre. En este culto, mi Dios, queremos orar a ti para reconocer tu deidad, para decirte que te amamos, que creemos en ti y que tememos de ti porque sabemos que tú tienes lo mejor para nosotros. También te damos gracias, Señor, porque podemos honrar y glorificar tu nombre a través de estos medios, con canciones, con alabanzas, y reconocerte a ti, mi Señor, como nuestro único y verdadero Dios. Queremos decirte, mi Señor, que recibas nuestra oración, nuestro canto, nuestras alabanzas, como un olor grato y agradable para ti. Y Señor, queremos también recibir palabra tuya a través del pastor, que es tu siervo, que tú escogiste para nosotros, que tu palabra, Señor, nos hable a nuestro corazón y que podamos llevarla, mi Señor, a efecto en nuestra vida. Queremos agradecer, Señor, todas las instancias que tenemos como iglesia a través de la semana, los estudios, las clases, Señor, con los niños, el Zoom, Señor, que podemos vernos y saber unos de otros y poder también poder reunirnos por estos medios, mi Señor, para la reunión de oración también los jueves. Queremos agradecer, Señor, tus bondades y pedirte, mi Dios, que este día sea un día bueno para todos y cada uno de mis hermanos, con sus familias, Señor, y que podamos así ser una iglesia que espera verse pronto, mi Señor, y tener un culto al unísono, mi Señor, porque yo sé que muchas veces no estamos todos al mismo tiempo viendo el culto y escuchando las alabanzas, pero mi Señor, llegará el día en que podamos hacerlo, y te pedimos que así sea pronto, mi Señor, que podamos pasar incólumes esta prueba, Señor, grande, no solo para nosotros, sino que para la humanidad. Cuida tú, mi Señor, a tu iglesia. Te pedimos esto y agradecemos tus bondades, Señor, en el nombre de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, nos veremos pronto. Que estén bien. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo ha salvado aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción,
iglesia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Yo adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Buenos días, hermanos. A continuación los avisos para esta semana. Empezando por el día lunes con nuestros devocionales diarios, como es de costumbre, de lunes a sábado, el devocional que estamos leyendo todos juntos como iglesia. Y después en la tarde, en la nochecita, el pastor está mandando un video en el cual nosotros podemos ver también y poder reafirmar un poco lo aprendido antes en el devocional. Entonces lo invito, hermano, a estar haciendo su devocional diario, un lindo momento para seguir aprendiendo y creciendo más sobre la palabra del Señor, todos juntos como iglesia. También tenemos nuestra campaña 1 por 1, en el cual es de discipulados. Acuérdense, hermano, que es una linda tarea que tenemos como iglesia, estar orando por aquel hermano que necesita ser discipulado, por aquel hermano que quiera discipular, ¿cierto? O por aquella persona que quizá aún no ha conocido a Cristo, algún familiar, algún amigo, y tengámoslo en oración para que el Señor nos dé quizás la instancia perfecta para poder hablarle de Él y de la palabra. Así que campaña 1 por 1. También tenemos los días miércoles a las 8:30 nuestra reunión de Zoom, un lindo tiempo de conversatorio como iglesia en el cual podemos estar viéndonos nuestras caras, que a pesar de mucho tiempo que no nos vemos, es un grato momento donde podemos estar disfrutando y conversando, ¿cierto? Los miércoles a las 8:30 por Zoom. También tenemos los días jueves nuestra reunión de oración a través de WhatsApp, un lindo momento en el cual podemos estar también llevando nuestras cargas delante del Señor, estar orando por aquellos hermanos que lo necesitan, estar orando los unos por los otros, y también es un lindo tiempo de gratitud donde vamos viendo respuestas de oración del Señor. Así que lo invito también a que esté conectado todos los jueves a las 8 a nuestra reunión de oración como iglesia. Tenemos el día viernes nuestra reunión de jóvenes a través de YouTube a las 8. Un lindo tiempo también donde estamos compartiendo todos los jóvenes de la iglesia. Han habido muchas lindas sorpresas en reuniones anteriores. El Señor también ha estado ahí presente a través de su palabra, ¿cierto? Hemos tenido alabanzas también y también hemos tenido invitados, esperando que se sigan sumando más y que el Señor pueda estar orando en sus vidas. Así que los viernes a las 8, reunión de jóvenes. Seguimos. Tenemos también que recordarle a los niños su escuela dominical. Muy importante que los niños estén al día con todas sus tareas, recordar estar mandando sus tareas pendientes a la hermana Camila para que ella pueda estar mandándole nuevo material semana tras semana. También los padres poder estar ayudando a los niños en ese momento para que ellos también puedan estar aprendiendo y creciendo bajo la enseñanza de la palabra del Señor, ¿ya? Así que los niños a ponerse al día con sus tareas si es que no las tienen, para que la hermana Camila le esté mandando nuevo material. También tenemos que recordar que tenemos cuentas para misericordia, ¿cierto? Y cuentas para diezmos. Nuestra cuenta de misericordia, la cuenta de Ruth, de nuestro hermano Christopher Leiva, en la cual usted puede hacer su aporte, ¿cierto? Para aquel hermano que está necesitado quizás en este tiempo. Si usted no lo puede hacer económicamente, puede canalizar quizás a través de algo material, quizás algún alimento, a través de la hermana Karina, a través del pastor o a través del propio hermano Chris, ¿ya? Es muy importante también estar ofrendando de corazón para aquel hermano que realmente está necesitado en este tiempo. Tenemos otra cuenta que es la cuenta de diezmos, ¿cierto? Que esta es la cuenta donde podemos estar depositando
lo que el Señor nos está dando generalmente día a día o lo está dando mensual. Es una parte de lo que el Señor realmente nos da, de su sustento diario, y también hay que hacerlo pensando que el Señor nos da para nosotros devolverle quizá una pequeña parte y hacerlo de corazón. Entonces tenemos cuenta de misericordia y cuenta de diezmos. ¿Ya, hermanos? Y por último, y no menos importante, tenemos nuestra reunión de adoración todos los domingos a las 11:30 a través de YouTube. Así que esos serían los avisos para esta semana, hermanos. Un abrazo a todos y saludos. Hermanos, también recordarles a todos los matrimonios que el próximo sábado 8 de agosto a las 7:30 tenemos nuestra reunión a través de Zoom. Así que para que se estén animando y estén apartando ese tiempo, un lindo momento también, y vamos a estar mandando material nuevo para estar compartiendo ese día. Así que a todos los matrimonios, acuérdense, sábado 8 de agosto a las 7:30 por Zoom. Cumpleaños feliz, les deseamos a ustedes que el Señor les bendiga. Cumpleaños feliz, deseamos a ustedes otro año mejor, bendiciones muy ricas en Cristo el Señor. Bien, hemos llegado al tiempo de los cumpleaños, así que no vamos a poder contar las moneditas ni saber cuántos años cumplen, ¿no? ¿No? Pero ya va a llegar el tiempo, que estemos todos juntos y vamos a abrazarnos y saludarnos por todos los cumpleaños que hemos pasado separados físicamente, pero juntos en espíritu y en amor. Y damos gracias por nuestras hermanas, por Dina, Hildred, Yesenia, Nicole y Rosana, que cumplieron añitos durante el mes de julio, por todo lo que Dios también está haciendo en sus vidas, cómo las ha cuidado, las ha protegido en este tiempo. Y queremos orar también por ellas para gozarnos, como nos gozamos cada día que estuvieron de cumpleaños juntos y nos saludamos ahí por el chat. Ahora, por medio de la oración, ¿sí? Oramos. Dios y Padre, te damos tantas gracias por tu bondad y misericordia, por ese amor que muestras a cada uno de tus hijos cada día, y en especial queremos hoy poner delante tuyo a Dina, a Hildred, Yesenia, a Nicole y Rosana, para que tú sigas obrando sus corazones, sigas bendiciéndolas siempre, Señor. Gracias por ellas, por sus vidas, porque están con nosotros. Gracias por cómo nos alegra saber que están bien cuidadas por ti, también cumpliendo años, y porque también sabemos que tú tienes propósito para cada una de ellas en sus vidas. Y repito, son propósitos que los has dejado también junto con nosotros. Gracias por eso. Y queremos pedirte hoy para que las cuides de enfermedades, de distintas cosas que las pudieran afectar, para que en todo ellas puedan estar aprendiendo siempre de ti, llevadas de tu mano. Te damos gracias por eso, Señor. Queremos rogar también por crecimiento espiritual para cada una de ellas, por Dina, por Hilde, Yesenia, Nicole y Rosana, para que puedan gozarse de tus verdades, de tus bendiciones, de tus promesas, de tu fidelidad, de tu bondad. Ruego, Señor, por lo que viene en sus vidas, para que también ellas tengan siempre esa esperanza gozosa de saber que están en tu mano y que todo lo que tú tienes para ellas siempre va a ser bueno. Gracias una vez más, infinitas gracias, Señor, por lo que estás haciendo, por lo que has hecho en ellas, por este año más de vida, por lo que viene en adelante. Rogamos también por los deseos de sus corazones, que entendemos a veces por salvación para la gente que está cercana, a la familia, etcétera, para que también les conceda eso, Señor, y las sigas animando en todo. Te pedimos y te damos gracias
Por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Tu diestra me ha sostenido. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Los saludo en el nombre del Señor y espero en el Señor que todos se encuentren muy bien. Bueno, le contaré cómo sucedió la enfermedad de mi hijo. Él un día amaneció decaído. Al otro día tenía fiebre y mucho dolor de cabeza. Entonces mi nieta, que es su hija, le dijo: papá, los vamos a ir a hacer los exámenes. Fueron. A los 2 días el doctor llamó a mi nieta y le dijo que ella había salido negativa, pero el papá estaba positivo. Y le dijo que lo iban a venir a buscar para llevarlo a una residencia sanitaria. Y le dijeron que lo iban a venir a buscar en la tarde para que así ella tuviera tiempo de prepararle todas sus cositas. Y lo vinieron a buscar. Doy gracias al Señor porque Él ha tenido muy buena atención. De los doctores, todos lo han atendido muy bien.
Y gracias al Señor porque sin pagar nada y muy bien atendido. Tuvo un problemita así. A mí no me avisaron al tiro, pero después yo lo supe, que él no saturaba. Entonces se lo llevaron al Hospital Salvador por una noche para ponerle oxígeno. Pero gracias a Dios, hermano, estuvo solamente una noche porque reaccionó. Lo devolvieron nuevamente otra vez a la residencia y ahí siguieron con su tratamiento. Pero él no satura. Pero él no satura. Entonces estaba muy preocupado porque decían los doctores que a lo mejor él fumaba. Pero él jamás, nunca ha fumado. Son 5 hermanos, hombres, y ninguno ha fumado. Entonces, el doctor le preguntó que con qué trabajaba. Y él le dijo que trabajaba con benzina. Y eso es, hermano, porque él tiene un taller de bicicleta. Entonces, él tiene que trabajar con benzina. Entonces, el doctor le dijo que tal vez se tenía que hacer un tratamiento. ¿Sí? Y lo tienen con inhaladores para que pueda saturar mejor. Hermano, les pido que sigan orando por él. Mire, mi hijo no es creyente, pero él me apoya en todo a mí, porque él me ha regalado CD cristiano, me pone música cristiana siempre. Y yo digo que Dios lo ha bendecido porque él es muy buen hijo. Les pido, hermano, que sigan orando, porque hoy día debían de haberle dado el alta, pero todavía no se le han dado, porque no ha tenido Buena saturación. buena saturación. Le doy las gracias, hermano, porque lo que más quiero es que mi hijo se mejore. Muchas gracias por todo. Hola hermano, ¿cómo están? Vamos a dar la lectura bíblica para el día de hoy, y esto se encuentra en 1 Corintios capítulo 12 del versículo 1 al 13, y vamos a dar lectura en el nombre del Señor. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Bueno, ha sido esa la lectura bíblica, y mando un abrazo a todos y que estén muy bien. Adiós, bendiciones.
Y llegó el tiempo de la palabra. Estamos acá ahora con nuestra Biblia abierta en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Pero vamos a ver dos capítulos hoy día, el capítulo 12 y el capítulo 14, que básicamente ambos van a hablar de los dones espirituales eh, para la iglesia. Por eso los vamos a tratar en conjunto. Pablo lo que va a hacer aquí es enseñarle a los hermanos las cosas que estaban haciendo en forma equivocada, que no sabían bien de los dones, y ordenar el uso para gloria de Dios. Y también entre medio va a enseñar un pasaje precioso acerca de nosotros, la iglesia, que somos como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y la iglesia es la que ha sido dotada por medio del Espíritu Santo con dones para servir, para crecer, para cumplir los propósitos del Señor. Por lo tanto, tenemos que ser sabios en el uso de los dones. Sabiduría en los dones es el tema que vamos a tratar hoy. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. No solamente es hermosa, sino también tan llena de conocimientos necesarios para nuestra vida. Y así como los hermanos en Corinto necesitamos saber también nosotros hoy acerca de este tema, de los dones. Y no solo eso, Señor, sino toda la verdad que hay detrás de ello. Lo que somos como iglesia, lo que tú quieres hacer con nosotros. Abre nuestro entendimiento y nuestros corazones, Señor, para hacer cada día más como tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén. Pablo dice entonces en el primer versículo, capítulo 12, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora, ¿por qué dice esto? Porque están ignorando los dones espirituales. Entonces es como a ver, ordenemos esto. Es lo que está diciendo Pablo. Hay cosas que están haciendo mal, veamos cuáles son y veamos cómo podemos hacerlas bien. Acerca de los dones, lo primero que tenemos que saber es que son dados por el Espíritu Santo, y tenemos ya en el versículo 11, dice, pero todas estas cosas, hablando de los dones, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Y una primera verdad, o sea, aquí tenemos dos verdades, grandes verdades, es que uno, es el Espíritu Santo el que da el don, es un poder o es una capacidad dada sobrenaturalmente para poder servir en la iglesia, y es dada de acuerdo a la soberanía de Dios, como Él quiere. No es de acuerdo a nuestros gustos, no es de acuerdo a nuestras capacidades, que yo soy mejor para esto o mejor para esto otro, no tiene que ver con eso. Es como Dios quiere. Y eso es algo que no están entendiendo los corintios, especialmente en el don de lenguas, que todos querían hablar lenguas porque era lo más vistoso, lo que más se lucía en la iglesia, y a tal punto que hablaban, se atropellaban unos encima de otros, hay un desorden espantoso. Incluso Pablo le dice, oye, va a entrar alguien a esta iglesia y van a pensar que están locos. Y para ordenar esto va a enseñar entonces acerca de los dones, y vamos a partir al revés, vamos a ir al capítulo 14 para ver qué es lo que estaba pasando. Y básicamente Pablo va a tomar dos dones aquí, que uno es el don de profecía y el otro es el don de lengua. El don de profecía tiene que ver con verdades que Dios le da a conocer a este hermano que tenía el don de profecía para ser comunicada en forma inmediata a la iglesia, porque era necesario en ese momento. Y el don de lenguas, vamos a cambiar la palabra lenguas por idiomas, son conocimientos perfectos acerca de un idioma dados sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. Entonces había un hermano griego, ahora podía hablar, no sé, francés, como que si fuera su idioma natal. Entonces a eso se refiere el don de lenguas. Y Pablo quiere que la iglesia abunde en el uso de los dones, y le dice, pero voy a mostrar un camino más excelente. Y comienza en el 14, seguid el amor. Todas las cosas del Señor tenemos que hacerlo con la verdad de Dios, pero siempre con el amor de Dios. Las dos cosas siempre tienen que ir juntas, el uso de los dones también. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ahora, esta idea de procurar los dones espirituales no es que desee yo tener, porque recuerden, el Espíritu Santo me da como Él quiere, no como yo quiero, sino que procurar tiene que ver con que abunden en la iglesia y que sean usados en la iglesia. Pero sobre todo que profeticéis. Entonces se pone primero profecía.
Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y eso hace todo el cambio. Entonces, el don de lenguas era en particular para una persona, para hacer un resumen. Pero el don de profecía era para toda la iglesia, y toda la iglesia podía crecer en edificación, exhortación y consolación. ¿Qué don es más importante entre uno y otro? Obviamente el de profecía. Eso es lo que está enseñando Pablo. No es como ustedes están haciendo las cosas, es como Dios dijo que hicieran las cosas. Básicamente les quiere mostrar eso. En el versículo 10 dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Entonces aquí va a usar el tema de idiomas como lengua. Y aquí realmente entendemos qué es lo que son las lenguas. ¿Qué son las lenguas? Idiomas. Ahora, ¿por qué hay confusión respecto de las lenguas? Porque Pablo en el capítulo 13 quiere ilustrar un punto, que es el amor. Y para que entendamos lo importante que es saber acerca del amor, va a ser una exageración. Y parte diciendo, si yo hablara lenguas angélicas, pero no tengo amor, no sirve para nada. ¿Qué son las lenguas angélicas? Y aquí esto es lo que ha perdido a muchos en la interpretación. Entonces, lo primero que uno tiene que preguntarse, bueno, ¿y existen esas lenguas angélicas? ¿Qué hablan los ángeles? Y bueno, los ángeles son seres espirituales que probablemente se comunican espiritualmente, no sé. Pero vemos en la Biblia, a lo largo de la Biblia, que cada vez que un ángel habló con una persona, ¿le habló en qué idioma? Vamos a decir en español, así lo tengo en mi Biblia. En el idioma que entendía la persona, porque la persona entendía el mensaje. De hecho, ángel significa mensajero, venía con un mensaje de Dios, y hay uno, por ejemplo, en Lucas 2, gloria a Dios en las alturas, ¿no? Algunos dicen que los ángeles cantaban, ¿no? Los ángeles decían, hablaban esto. Un mensaje de Dios ha nacido el Salvador. Y los hombres entendían y adoraron al Señor. Entonces vemos que las lenguas son idiomas. De hecho, podemos entenderlo mejor si vamos a Génesis. En Génesis capítulo 10, esto está después del episodio de la Torre de Babel, y va a hablar de los hijos de Noé, de los descendientes de ellos, y dice, de estos se poblaron las costas, estoy en Génesis 10:5, de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. ¿Y qué está diciendo? Que ahora hay naciones y que cada nación habla una lengua distinta. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, en la Torre de Babel, por ese pecado que estaban cometiendo los hombres, Dios confundió las lenguas, creó lenguas distintas, cada uno hablaba la lengua, nadie se entendía entre sí, se esparcieron en el mundo. Y llegamos a esto. Por lo tanto, ahora tenemos idiomas. Otro caso que vemos de lenguas es el de Moisés, que todo el mundo dice que Moisés era tartamudo. ¿Escuchado eso, no? En Éxodo capítulo 3 se le aparece Dios en una zarza ardiente a Moisés y lo llama para encomendarle que vaya donde Faraón para sacar al pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Y es un tema bastante lógico, ¿no? Moisés le dice, ¿y cómo lo hago? ¿De parte de quién le digo que voy? ¿Cómo me van a creer? Le hace una serie de preguntas y que Dios se las va respondiendo. Y al final le dice, pero yo soy tardo de lengua. Y uno dice, era tartamudo. No, no está diciendo que era tartamudo. Tenemos que pensar que Moisés era hebreo, así que fue educado los primeros meses de vida por su madre, de hecho los primeros años, incluso en la corte egipcia, por su madre, hebrea, así que sabía hebreo, y fue educado por los egipcios, por lo tanto sabía egipcio. Pero pasó 40 años en el desierto. No sé qué lengua habrá conocido allá, pero dejó de hablar más probablemente el hebreo. Entonces, después de estos 40 años, llega, se le presenta a Dios y le dice, anda y háblale al faraón y a tu pueblo. ¿Y cómo le hablo si se me olvidó cómo hablar? Básicamente lo que está diciendo. ¿Y qué le dice Dios? Bueno, yo pongo a tu hermano hablará por ti. Y es interesante porque vemos después a Moisés delante de Faraón. ¿Y quién le habla a Faraón? Moisés. Después en el desierto vemos discursos que se le dan al pueblo
de Israel. ¿Y quién da los discursos? Moisés. El tema de las lenguas es impresionante cómo Dios lo maneja. Eh, entonces tenemos un poco la idea de estas lenguas, es lo mismo que idiomas. Volvemos a 1 Corintios 14, les dije en el 10, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. O sea, si yo no sé ese idioma, para mí va a ser una lengua extraña. Eso es lo que está diciendo. Y vemos escrito acá lengua extraña y decimos, estas son lenguas que nadie entiende. No, no, son idiomas que yo no lo sé. Simplemente eso. 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Qué es lo importante aquí? La edificación de la iglesia. Es más, Pablo le va a decir que va a haber un orden, que no tienen que hablar todo al mismo tiempo, sino que hable uno, y si no hay intérprete, mejor que no hable, etc. Le va a dar una serie de instrucciones acerca de este uso del don de lenguas. Versículo 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Es Dios, por medio del Espíritu Santo, el que da estos dones. No es lo que yo quiera hacer. Entonces la iglesia tiene que ordenarse. Versículo 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Entonces está hablando, procurar lo más importante, pero tampoco dejes de servir en lo otro. Tienes que usar todos los dones, es lo que está diciendo. Pero hágase todo decentemente y con orden. Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz, dice más adelante. ¿Por qué? Porque quiere usar su iglesia con poder, ¿sí? Y para eso dio dones. Entonces tenemos en el capítulo 14, básicamente está ordenando, dice, tengan cuidado en cómo están usando los dones. Se trata de esto. ¿Cuál es el motivo principal de los dones? Edificar la iglesia. ¿Y para qué? ¿Para que la iglesia sea grande? No, para que la iglesia sea poderosa y cumpla el propósito por el cual Dios la tiene donde la tiene. Por lo tanto, si lo pensamos ahora en nosotros somos un montón de hermanos, todos lindos, que tenemos dones. ¿Y para qué vamos a usar esos dones? Para cumplir el propósito por el cual Dios te salvó y te puso en esta iglesia. Así de simple. Suena simple, ¿no? Dios es el que hace la obra siempre. Y tenemos entonces que entender las cosas de acuerdo como Él las hace. Gracias, Señor, por su palabra que nos enseña estas verdades. Vamos a volver ahora al capítulo 12. Y vamos a ir al versículo 4. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y aquí va a ser algo interesante. Voy a leer 6 para terminar la idea. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, el que obra con poder en toda la iglesia. Entonces está hablando de la Trinidad funcionando en el servicio de la iglesia. Y la palabra servicio es lo mismo que ministerio. Hay un versículo en la primera carta de Pedro que dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, cada uno en la iglesia ha recibido al menos un don y tiene que servir a los otros. Esa palabra servir pone ahí ministrelo. Por lo tanto, la Biblia dice que los ministerios son los servicios por medio de los dones. Ahora, nosotros usamos otra nomenclatura, que la misma palabra. Tenemos ministerio de damas, de varones, de matrimonio, jóvenes, de alabanza, etc. Y no es no es el mismo ministerio, ¿sí? Ahora, en esos ministerios ministramos, servimos, pero ponemos nosotros este nombre, esta nomenclatura de ministerios para tener también un orden en la estructura eclesial, acá en La Reina. Y bueno, y otras iglesias hacen lo mismo. Pero tenemos que tener claro que cuando la Biblia habla de ministerio, está hablando de un servicio que está asociado al uso de un don en particular. ¿Sí?
Entonces no hay un don de ser dama, ¿sí? No hay ministerio de dama, para tenerlo más claro. Versículo 8, 7, para tener contexto. Pero a cada uno les da manifestación del Espíritu para provecho, y la idea que esta manifestación del Espíritu, que es el don o los dones, sean de provecho para la iglesia, no para uno, que es lo que habían entendido los corintios. Se está luciendo a ellos. No. Es edificación de la iglesia. A eso apunta. Porque, versículo 8, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Y vemos cómo se va a repetir esta fórmula de por el Espíritu en el mismo Espíritu, porque el Espíritu, el que da el don, o sea, si tú eres creyente, tienes el Espíritu, por lo tanto, tienes al menos un don. Y lo da soberanamente, no lo que yo quiera. ¿Cuál es el don de sabiduría? Básicamente es entender las verdades bíblicas para poder aplicarlas en la vida, y tiene que ver mucho con esto de enseñar, aconsejar, exhortar, etc. Luego dice el don de palabra de ciencia, conocimiento, y tiene que ver con esto de interpretar la Biblia y poder enseñarla correctamente a los hermanos para que crezcan en la verdad. Versículo 9, a otro fe por el mismo espíritu, otra vez la fórmula, por el mismo espíritu. Y esta fe tiene que ver con, o mejor dicho, no tiene que ver con la fe con la cual nosotros creemos en Cristo, ¿sí? Para ser salvo, tú puedes ser salvo por gracia, por medio de la fe. Y es algo que te da Dios para poder creer y rendirte al Señor Jesucristo. No está hablando de esa fe, sino que está hablando de la fe de que cuando ya eres salvo, ahora vas a confiar en Dios a pesar de que tú crees que lo que vas a hacer es imposible. ¿Le suena algún caso en la Biblia, no? A Abraham le fue dicho que salga de su tierra, de su parentela, y se fuera a una tierra donde que Dios se le iba a mostrar. Y es impresionante porque deja todo para seguir a Dios. ¿Cuánta fe hay ahí? Luego le hace una promesa. Y si bien él varias veces le preguntó cuándo iba a hacer la promesa, nunca dejó de creer. Pasaron 25 años entre la promesa y que se cumplió el nacimiento de Isaac. ¿Cuánta fe? No por nada aparece ahí en Hebreos capítulo 11 como uno de los héroes de la fe, Abraham. Se está hablando ahí uno tiene un ejemplo de cómo funciona este tipo de fe, por el mismo espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo espíritu, versículo 10, a otro, el hacer milagros. Quiero juntar sanidades con milagros. Bueno, aparte de sanidades, milagros, profecía, lenguas, son dones que ya no están vigentes. Entonces hay dones que están vigentes y hay otros que no. Ahora, estos dones en particular, voy a juntar sanidades con milagros, como le dije. Para ejemplificar algo, son dones que fueron dados a la primera iglesia para mostrar, para manifestar el poder de Cristo en ese tiempo. Hacía poco había muerto Cristo y lo que sabía el mundo cercano era que un judío murió en una cruz y se murió y se acabó. Y era un judío que fue espectacular en su tiempo porque hizo milagros. Pero se acabó. Ahora vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 3, va Pedro y Juan al templo a la hora de la oración y se encuentran con un cojo de nacimiento que pedía limosna. Y Pedro le dice, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y este cojo no solo se levantó, sino que entró saltando y cantando las maravillas de Dios al templo. ¿En el nombre de quién? De Jesucristo. ¿Por qué? Porque está vivo. Esa fue la gran demostración. Cristo está vivo. El milagro no lo hizo Pedro, lo hizo Cristo. En el nombre de Él, en el poder de Él. Entonces vemos que estos dones manifiestan que Cristo vive. Aleluya. Pablo también tenía este don. Vemos, por ejemplo, al final del capítulo de los Hechos, en la isla de Malta, le tocó sanar, bueno, sanó a varios, pero ahí le tocó sanar al papá del gobernador de la isla de Malta, que estaba muriendo. Pero más adelante, en la carta a los filipenses, él narra la historia de cuando Epafrodito, su compañero fiel, enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. Pero Pablo no pudo hacer nada porque el don ya no estaba vigente en él, había cesado. Y en la misericordia dice, Dios lo salvó. Entonces, ¿los milagros existen? Sí, Dios sigue salvando y sigue sanando a gente.
Gracias, Señor, por eso. Y bueno, como iglesia somos testigos de sanidades, pero las hace Dios ahora. Ya no están los dones en los miembros de la iglesia. Después dice, estoy en el 10, a otro discernimiento de espíritus. Y uno dice, ¿qué es esto de discernimiento de espíritus? Yo puedo detectar cuando hay demonios. No está hablando de eso. Cuando uno lee en la primera carta de Juan, al final del capítulo 3 y en el capítulo 4, se da cuenta de qué está hablando. La idea es que cuando viene alguien y habla palabras de Dios, como de Dios, el que tiene el discernimiento de espíritu se va a dar cuenta si realmente lo que dice es de acuerdo al espíritu de Dios o de acuerdo a otro espíritu. Tiene que ver con los falsos maestros. Y se refiere a eso. Y el discernimiento de espíritu está asociado al conocimiento de la palabra. A otros diversos géneros de lenguas, ya comentamos eso, y a otros interpretación de lenguas. Tanto para un extranjero que venía, le hablaban en el idioma de él, pero también otro interpretaba al resto de la iglesia lo que estaba hablando este extranjero. A eso se refería, y bueno, como hoy día la Biblia la tenemos en todos los idiomas, ya no es necesario ese tono. Versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Por qué? Versículo 12, porque, y él va a explicar, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Por qué? Porque hay un propósito que se llama iglesia. ¿Y cómo está compuesta la iglesia? Por muchos miembros distintos, con distintos dones, que forman una sola unidad, y no solo el grupo, sino también en Cristo, o sea, de hecho, solo en Cristo. Tenemos entonces una clara declaración de la soberanía de Dios en cuanto a la repartición de los dones. Y no solo eso, hay cosas que nosotros a veces no pensamos o no lo sabemos. Pero Pablo lo va a explicar acá respecto de por qué tengo este don o estos dones y por qué estoy donde estoy. En el versículo 18 va a decir, mas ahora Dios ha colocado los miembros, o sea, tú y yo, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Nuevamente, la soberanía de Dios te está diciendo que tú estás acá porque Dios quiere. Entonces, no es llegar y decir, me gusta o no me gusta una iglesia. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque la obra la está haciendo el Señor. Y la gracia de esta obra que está haciendo el Señor, que nos da el privilegio a nosotros de ser usados por Él. Uf, cuánta bondad y misericordia del Señor para cada uno de nosotros. Pero cuando entendemos esta verdad decimos, gracias Señor, úsame Señor, muéstrame Señor, enséñame Señor, porque la obra es de Él, no es nuestra. Entonces tenemos este cuerpo hecho compuesto, por los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, como decía el versículo 12, y vamos a ver una verdad grande en el versículo 13. ¿Por qué? Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y básicamente está diciendo que todos nosotros que somos distintos, que venimos de contextos distintos, hemos llegado todos de la misma manera a los pies de Cristo para ser salvos en Él. Da lo mismo si eras judío, griego, esclavo libre o lo que tú quieras poner. Eso ya no tiene importancia. No es cómo llegaste, es lo que Él hizo. Y esto que Él hizo, lo hizo por un solo espíritu, es lo que está declarando el pasaje. Y esta verdad es trascendental en la iglesia y es importante que entendamos esto para saber qué somos y qué estamos viviendo. Dice que fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y la idea de bautizado, entendemos el bautismo como sumergirse, como meterse dentro de, ¿sí? Entonces, ¿dentro de qué nos estamos metiendo? Dice, en un cuerpo. Y esta palabrita en, acá en el idioma original, está hablando de en Asia, como que te está llevando hacia un lugar en específico. ¿Cuál es ese lugar específico? El cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo te introduce en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Y esa es la conformación de la iglesia. Entonces, tenemos una verdad grande, que hay una obra del Espíritu Santo que nos vincula
con Cristo para siempre. Suena bonito, pero no sé qué significa. Y muchas veces nos va a pasar eso. Piensa lo siguiente. ¿Dónde está Cristo ahora? Está vivo. ¿Te acuerdas que dijimos eso recién? Y está haciendo cosas. Está intercediendo ante el Padre, por ejemplo. ¿Y a quién está usando? Su cuerpo. Que están vinculados estrechamente con Él, unidos con Él, que es su iglesia, o sea, tú y yo. O sea, lo que está haciendo Él, lo está haciendo a través nuestro. Uf. Sentados en los lugares celestiales con Cristo. Estamos unidos permanentemente con Él. Todo el tiempo. Cada día. Si estás despierto, si estás dormido. Estás unido a Él para siempre. Y esto de para siempre lo vamos a entender mejor cuando uno lee otros pasajes y vemos, por ejemplo, más adelante en el capítulo 15, cuando Pablo va a hablar acerca de la resurrección, que es un pasaje hermoso, y va a decir que Cristo es las primicias de los muertos. ¿Qué quiere decir eso? O de los resucitados, perdón. Entonces, Cristo es las primicias, que Él es el primero que, habiendo muerto, resucita para vida eterna. ¡Wow! Tremendo. Y luego nosotros. ¿Por qué luego nosotros? Porque la palabra lo dice. No, la palabra lo dice, está bien. Pero no es porque la palabra lo diga, es porque hay una razón que lo está diciendo acá. Porque nosotros estamos unidos permanentemente con Cristo. Y si Él resucita, nosotros vamos a resucitar en gloria con Él. Eso es lo que está diciendo. Esto es tremendo. No sé si se te estremece el corazón escuchar estas verdades, pero esa es la obra del Espíritu Santo en ti y en mí. Unirte a Cristo para siempre. Siempre. Cada segundo de tu vida. Cada eternidad de Él. Grandioso. Y no solamente eso, porque el versículo sigue. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora dentro nuestro, el Espíritu Santo morando en nosotros. Y eso nos va a revestir de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que vean en mí a Cristo, que vean en ti a Cristo, que la iglesia muestre a Cristo. ¿Puede hacer eso? Obvio que sí. ¿Por qué? Porque a todos se nos dio a beber ese mismo espíritu. En Gálatas, capítulo 3, versículo 27, dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, piensan, no sé, la ropa que tengo puesta, sea Cristo. Que ya no me vea yo. De hecho, ¿qué se ve de mí? Las manos y la cara. El resto es ropa. Que lo que de mí se vea sea Cristo, revestido de Cristo. Obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué puede hacer eso? Porque estás unido permanentemente con Él. Tú eres uno con Cristo. No vas a ser. Eres ya uno con Cristo. Y tienes todo el poder de Cristo, toda la capacidad de amar de Cristo, toda la misericordia de Cristo, toda la sabiduría de Cristo. Todo eso en ti. Y estás revestido de Él. Y tienes el poder de mostrar a Cristo al mundo. Tremendo. Y uno dice, yo lo veo de dos maneras. Digo, uff, he estado perdiendo el tiempo y no mostrando eso. Y lo otro, gracias Señor por siendo como soy, me usas para algo tan grandioso. Y no solo a mí, sino a ti y a toda nuestra iglesia, junta. Un cuerpo, acuérdate. Uno solo. Todos juntos. Por lo tanto, eso también habla de cómo tenemos que tratarnos mutuamente. Y es lo que Pablo va a empezar a enseñar ahora. Versículo 14. Uf. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por qué eso no será del cuerpo? Y está hablando de repente no querer asumir el lugar donde el Señor nos puso, o no querer que otro lo asuma. Separación de la iglesia. 18. Mas ahora, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Obra soberana de Dios, obra poderosa de Dios, obra que nos va a volver vacía. ¿Y a quién está usando? Qué tremendo. ¿Cómo dar gracias a Dios por algo
tan hermoso, tan sublime, tan potente, de ser usado por Él por amor a otro, de que la gloria de Él se manifieste por medio de nosotros, de su iglesia, usando pecadores, pero que muestran a Cristo. Es increíble. Solamente Dios puede hacer eso. Bueno, Dios lo está haciendo en ti y en mí. Gracias, Señor. 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. ¿Cuánto tenemos que cuidarnos, animarnos, edificarnos, perdonarnos, orar unos por otros, crecer juntos? Es uno solo cuerpo. Y tenemos que crecer parejito. Escuchaba un devocional la otra vez de un hermano que hablaba de qué pasa si un niño chico crece el doble en una pierna que en la otra. No puede caminar así. La idea es que caminemos juntos, con poder. 21. Ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros. Eso es desaveniencia en el cuerpo. Nosotros tenemos que funcionar en armonía siempre, como si fuéramos uno. No como si fuéramos, somos uno, tenemos que funcionar de esa manera. Antes bien, 22, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Escuchaba un pastor hablar lo siguiente, da este ejemplo en este versículo. Hablaba del corazón. Y el corazón es un miembro que es bastante débil, de hecho no tiene hueso, nada. Y si falla, se acabó el cuerpo. Y resulta que el corazón, que habla de los miembros más débiles, son los más necesitados. Está rodeado de una serie de otros miembros, órganos. Y más encima cubierto con una coraza, que son las costillas, huesos. Entonces, ¿cómo cuidar al que más necesita? No porque sea el más vital, sino porque lo necesita. Eso está diciendo el pasaje. Y está hablando de una verdad para nosotros como iglesia. Cómo debemos cuidarnos, cómo debemos mirarnos. Y no por un sentido de lástima. Mira, este hermano, pucha, que necesita, que es común en los hombres sentir lástima por otro, y no está mal. Sino por un sentido superior, porque somos uno. Eso es lo que debería movernos, más que cualquier otra cosa. 23. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Y está hablando, voy a dar un ejemplo, si hay un hermano que no es muy simpático, la idea es, bueno, como no es muy simpático, mejor ni le hablo. No, todo lo contrario, es atraerlo. Quizás Dios cambie ese no simpático por algo más simpático. Pero nosotros tenemos que tratarnos como uno y amarnos, tal como Dios nos ama. A nadie de nosotros nos dijo Dios, mira, cambia para yo amarte. No. ¿Por qué nosotros exigimos eso del otro? Porque lo que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Cuando Cristo murió en la cruz, murió por ti y por mí. Y la sangre que Él derramó es la misma para ti que para mí. Él no pagó un precio distinto por uno y por otro. Él se dio entero por cada uno, pagando lo mismo. Por lo tanto, para Dios valemos exactamente lo mismo. ¿Por qué nosotros vamos a hacer diferencia? 25. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos, se preocupen los unos de los otros. Cuando uno piensa este tema del cuerpo, y quiero ir al versículo que viene, y a veces piensan que el cuerpo tiene enfermedades o tiene dolor, no sé si se martilla un dedo o algo así. De hecho, cuando uno se martilla un dedo, ¿cuál es la primera reacción que tiene? Arropar el dedo con otro miembro. Y de eso está hablando el texto. Mira el 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y muchas veces pensamos en este versículo de esto de si un miembro padece, es como que le pasó algo que da pena. Un ejemplo duro, que se murió un familiar cercano o algo así.
y vamos para consolarlo porque padece, ¿no? Sí, está padeciendo. Pero el texto no está hablando de eso. El texto está hablando cuando un miembro padece porque cayó en un pecado. Y pensaba yo en el tema del cuerpo, en las caries. Las caries, tengo escrito aquí, dice, es una enfermedad infecciosa que progresa lentamente. Anda pensándolo en el pecado. ¿Ya? Es una enfermedad infecciosa que progresa lentamente y todas las personas son susceptibles de sufrir la enfermedad a lo largo de su vida, pero es una enfermedad que se puede prevenir. ¿No es igual? Y pasa en nuestro cuerpo, en la iglesia. ¿Y qué vamos a hacer cuando un hermano peque? Lo sacamos de la iglesia. ¿Qué dice acá? De manera que si un miembro padece, si uno está mal, todos los miembros se duelen con él. Increíble. Todos vamos a querer que sea restaurado y que vuelva a vivir con gozo en el Señor. ¿Qué vamos a hacer para eso? Correr a Él, socorrerlo, ayudarlo, animarlo, aconsejarlo y hacerle ver la verdad y dejar los pecados atrás. Y dice el texto, estaba pensando en las caries, porque cuando uno va a tratarse las caries, duele, ¿cierto? El tratamiento dental es doloroso y uno sufre, pero después queda bien. Y hay que pasar por un poco de dolor muchas veces. ¿Para qué? Para no perder el diente. Porque a veces, si no se trata a tiempo, se extrae la muela y ya no está más con nosotros. Si un miembro se duele, nos dolemos con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Entonces, y esto casi no pasa. Porque si a un hermano le está yendo súper bien, y todos decimos, oh hermano, qué rico que está yendo bien, ¿y qué te va a decir él? Sí, me está yendo súper bien. ¿Y cómo queda uno? Y en realidad el gozo a veces es más envidia que otra cosa. Pero tenemos que aprender a gozarnos con el gozo del otro, porque el Señor está haciendo eso. No es el hermano, es el Señor el que está haciendo eso. Somos uno, acuérdate de eso, nunca lo olvides. Vosotros, y dice el 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y Pablo va a decir que hay un orden para los que preferían el don de lenguas, porque todo está inserto en el tema de los dones. Para que los dones funcionen correctamente, la iglesia tiene que funcionar correctamente. Eso es lo que acaba de decir Pablo acá. Y la iglesia tiene que funcionar en amor, cuidándose, porque estamos siendo atacados de fuera, pero hay que tener cuidado con los ataques de adentro, las caries. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran. Si bien esos dones no los nombró acá, los podemos ver en el capítulo 12 de Romanos. Los que tienen don de lenguas, y los puso al final. Y no creo que los hermanos en Corinto hayan estado muy contentos con eso. ¿Qué pasó con el don de lenguas? No aparece, hasta el final. Dios hace las cosas como Él quiere y nosotros nos debemos en todo al Señor. Y tenemos que aprender del Señor para que nuestra humildad no sea afectada. Luego va a hacer unas preguntas cuyas respuestas son todas no. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. De hecho, hoy día ninguno. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Cada uno, según el don que ha recibido, decía Pedro, ministrelo a los demás. Y termina Pablo diciendo, procurad pues los dones mejores. Traten de abundar como iglesia, sirviendo con todos los dones. Mas yo os muestro un camino aún más excelente, y voy a hablar del amor. Qué tremendas verdades hemos escuchado hoy. Hemos visto la palabra del Señor. Y quizás la verdad más importante es que el Señor está haciendo esto hoy en nosotros. Toda la obra de Dios, toda la majestad de Dios, todo el poder de Dios, toda la soberanía de Dios está en ti y en mí, en esta iglesia, ahora. Aprendiendo estas cosas para poder vivir agradecidos de Dios, cumpliendo sus propósitos, dando la gloria al Señor. Oramos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra.
que enseña estas verdades. Ayúdanos en nuestros errores, a corregirnos, a amarnos, a ayudarnos, a protegernos. Ayúdanos también a servir con todo lo que tú nos has dado. Y por sobre todas las cosas queremos rogar hoy que esta, tu iglesia, sea una iglesia poderosa en tu palabra y en tu amor, que podamos llegar a muchos que no te conocen y que muchos puedan encontrar refugio en ti por medio del servicio nuestro, predicando tu palabra, amándonos unos a otros, orando por tantos que aún no llegan a ti, por nuestros familiares, por nuestros cercanos, por otros que ni conocemos, porque la obra es tuya, Señor, y en ti confiamos y de ti dependemos, usando todo lo que tú nos has dado para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te amaré. Eres tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Eres tu verdad, en ti eres mi luz y mi salvación. Tu amor eres tu Señor. Eres grande y majestuoso, eres fuerte y invencible, y no hay nadie como tú. Eres un poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte y invencible, y no hay nadie como tú. Buenos días, hermanos, espero se encuentren todos bien. Vamos a orar para dar término a esta reunión. Oramos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana porque podemos reunirnos y sacar provecho de las redes, Señor, para poder seguir estando en comunión. Te agradecemos, Señor, por tu palabra y porque nos permites cada vez conocerte más y acercarnos un poco más a ti. Te pedimos, Señor, que esta palabra la guarde en nuestros corazones, que podamos atesorarla y ponerla en práctica. Te pedimos, Señor, cada una de estas cosas, Señor, y te agradecemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.